Buenos días, vamos a comenzar. Y hoy nos toca el tema de la planificación lingüística. Ya lo hemos mencionado varias veces. Por ejemplo, ayer hablamos de las diferencias entre la planificación lingüística y el desarrollo lingüístico a base de la comunidad. Y ya hemos mirado que hay ciertas diferencias de perspectivas de la planificación lingüística. Viene desde arriba, muchas veces se impone y hay otros problemas con la planificación lingüística. Pero sin embargo, los métodos, los pasos, los componentes de la planificación lingüística, ese marco teórico, es algo muy útil para nosotros y vamos a usar estos métodos, estas perspectivas sobre los componentes de la planificación lingüística. Entonces, hoy vamos a entrar un poco más profundo al tema para conocer los componentes, cómo se hace la planificación lingüística, porque estos métodos nos sirven. Ahí está, ok. Entonces, la planificación lingüística, como hemos dicho, se han hecho las lecturas, que generalmente no se trata del idioma exclusivamente, sino que alguien quiere cambiar algo, quieren solucionar algún problema y usan el idioma para lograr sus objetivos en esta solución. Entonces, muchas veces es un problema social o un problema económico, a veces tiene sus propósitos políticos y así hacen un cambio en el reglamento o la política lingüística para fomentar, para facilitar las metas que tienen. Entonces, por ejemplo, está dando muy despacio. Por ejemplo, el gobierno piensa que es necesario comunicar información a toda la ciudadanía. Entonces ellos dicen, desarrollamos una ortografía para los idiomas más grandes para facilitar esa comunicación. Entonces comienzan un programa de desarrollo de estos idiomas para que puedan sacar folletos, formularios y toda la maquinaria del gobierno para facilitar la operación, la implementación de las políticas gubernamentales. Entonces, eso es una clase de planificación lingüística, que ellos reconocen ciertos idiomas que van a usar para sus propósitos, para la comunicación. Entonces, tienen que desarrollar los idiomas para esas funciones que han asignado. Entonces, otro ejemplo, un grupo tal vez sufre de discriminación. Entonces, promulgamos maneras de hablar que no son despectivas. Entonces, la manera de hablar que no es sexista, por ejemplo. Hay un problema social en que las mujeres se tratan de una manera despectiva o que no se reconocen como se debiera. Entonces, vamos a cambiar el estilo o los requisitos para hablar en una forma no sexista. Hasta que ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, uno no dice que una persona es latina o es latino, sino que es latinx, para no distinguir entre los géneros. Entonces, siempre se ve en los periódicos o anuncios
Ha habido muchos latinex ahí porque no quieren identificar o destacar el sexo de las personas. Entonces, eso es una manera de planificar el lenguaje, planificar la planificación lingüística que trata de solucionar un problema. Tal vez realmente no es problema, pero alguien percibe que tenemos este problema, tenemos que solucionarlo y vamos a cambiar nuestra manera de usar el idioma o cambiar a las estructuras del idioma para abordar este problema. Entonces, como ya han leído, la definición, como mencionamos antes, la planificación lingüística, según nuestra definición, es el cambio lingüístico que es abierto, dirigido y intencionado. Es cambio lingüístico porque estamos haciendo algo con el idioma. Y debemos reconocer que los idiomas están constantemente cambiando, que el cambio lingüístico no es algo muy nuevo, no es una innovación, pero como vimos con los tipos de variación, hay varias maneras en que los idiomas varían diacrónicamente, han habido cambios en los idiomas y eso es un proceso natural. Entonces, lo que hace diferente la planificación lingüística es que es intencionada, que es dirigida, que es abierta, que hay ciertos aspectos en que esto se hace a propósito, con un propósito, con motivos, como ya hemos dicho, para solucionar problemas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos. La planificación lingüística es abierta en el sentido de que casi por definición tiene que hacerlo públicamente, que se hace por medio de anuncios en las emisoras, por reglamentos, por leyes que están publicados. Hay una promoción para fomentar el cambio que deseamos. Entonces hay manuales de estilo o se impone al currículo de las escuelas. Entonces es abierto, no es como el cambio natural o normal lingüístico, no se nota. Estamos cambiando como hablamos según el contexto y no tomamos cuenta de lo que está pasando. Lo cambiamos y es completamente inconsciente, podemos decir, que no sabemos o no notamos qué está pasando. Pero con la planificación lingüística es abierta, es algo que está promovida, que está fomentado, que alguna agencia está empujando este cambio. Y otro aspecto de esto es que la planificación lingüística es dirigida. Hay alguien que está controlando, dirigiendo, guiando este proceso. Alguien ha tomado decisiones, alguien ha decidido qué será la política, cuáles son las formas que vamos a promulgar. Y entonces es dirigida por alguna agencia. Hay alguien detrás de este cambio que ha diseñado cómo vamos a hacerlo. Y por eso también es intencional. No es que solo surge y sucede, sino que hay una intención, hay motivaciones detrás del cambio que están promoviendo. Entonces, esto se hace por medio de una serie de actividades, de varias clases. Hay categorías de actividades que forman parte de la planificación lingüística. Y son 5 o 4, que vamos a mencionar. Uno es la planificación de estatus.
Y esto habla de los usos del idioma. ¿Para qué vamos a usar este idioma? ¿Cuáles son las funciones que vamos a asignar al idioma? La planificación de corpus, que es los cambios que vamos a hacer al idioma mismo, a las estructuras, a la forma del idioma, a la manera, las normas de uso. Eso es la planificación de corpus. Y vamos a hablar un poco más sobre cada uno de estos. Y la planificación de adquisición. ¿Cómo vamos a implementar estos cambios que estamos proponiendo? ¿Qué podemos hacer para que los usuarios del idioma, los hablantes, comiencen a realmente usar las formas nuevas, hablar de la manera que estamos promoviendo en nuestro plan? Y finalmente, la planificación del prestigio, que algunos ponen esto como un tipo de adquisición, de planificación de adquisición. Pero es un componente importante porque hay que buscar una manera de valorizar los cambios que estamos proponiendo, de motivar a las personas para que quieran usar el idioma en la manera que estamos promoviendo. Entonces, por ejemplo, hay un grupo minoritario que habla un idioma que no tiene mucho prestigio, ellos mismos no tienen mucho orgullo en su idioma, pero el plan para su idioma es que vamos a usarlo en la educación, vamos a enseñarles a leer, entonces tenemos que hacer todo el plan. Esa decisión es una decisión de estatus. Ahora tendrá esta nueva función de usarse en la educación. La planificación de corpus es, bueno, entonces tenemos que diseñar una ortografía, producir materiales de lectura, de pedagogía. Hay muchas actividades que tenemos que hacer al idioma mismo, y de ahí la adquisición es cómo vamos a implementar esto en el sistema educativo para que se usa. Y el prestigio es convencer a los hablantes mismos que se puede usar su idioma en la lectura, que deben usar, que hay valor, que hay beneficio en usar su idioma en una forma escrita, que muchas veces dicen que no se puede, para qué, nuestro idioma no vale nada, entonces ¿para qué vamos a invertir todo esto para aprender a leerlo? Entonces hay que aumentar el prestigio del idioma para que las personas están motivadas a usar el idioma para las nuevas funciones que estamos proponiendo. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la planificación de estatus. Como ya he dicho, estas son decisiones en cuanto a las funciones que se darán al idioma. ¿Para qué se usará esta lengua? En comunidades multilingües, local idioma en el repertorio tiene sus funciones, y si vamos a aumentar las funciones de uno de estos idiomas, entonces tenemos que pensar en para qué vamos a usar los 2 o 3 o 4 o 5 idiomas que están en el repertorio de esta comunidad. ¿Cuál idioma se usará para cuáles funciones? Y entonces esto es el proceso de la planificación de estatus. Generalmente el idioma dominante tiene funciones públicos prestigiosos, tiene sus usos escritos, y el idioma que no tiene prestigio, el idioma local, muchas veces solo se habla, no se lee, no se escribe.
solo se usa en las casas, en las calles, entre amigos, pero para funciones formales cambiamos al idioma dominante y así hay una configuración de uso, de normas de uso de estos idiomas. Entonces, el proceso de planificación de estatus es cuando alguien dice, vamos a cambiar esa configuración. Ahora no vamos a usar este idioma para esta función, sino que vamos a usar otro idioma para esta función. No vamos a usar solamente el español para la lectoescritura, sino que vamos a usar el idioma local para lectoescritura. Entonces, eso es una decisión de estatus. Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos a una comunidad, vamos a diseñar un alfabeto, vamos a estudiar su fonología, sacar todos los fonemas y así crear un alfabeto para ustedes. Eso es, esa actividad es planificación de corpus, pero la decisión de hacerlo, de escribir y leer este idioma, es una decisión de estatus, una planificación de estatus. Entonces, algunas funciones que son muy comunes, y estos concuerdan con lo que hemos dicho de los campos de conocimiento. Vamos a hablar el lunes más sobre los campos de conocimiento, pero por ejemplo, ¿cuál de los idiomas se usará en esta comunidad para la gobernación? ¿Cuáles de los idiomas en esta comunidad se usará para varios campos de conocimiento nuevos desde afuera? ¿Cuál se usará para el comercio y negocio, o la religión, o las religiones muchas veces? Porque a veces hay varias religiones que están asociadas con idiomas distintos. El Islam, por ejemplo, está muy asociado con el árabe. Entonces, si vamos a hablar de Islam en otro idioma, eso es una nueva función, es algo nuevo para ese idioma y tiene sus implicaciones. Agricultura, salud, higiene, la historia, etnobiología, artes, toda la gama de campos de conocimiento que pueden existir dentro de una comunidad. Se alinean o están, podemos pensar en ellos como campos de conocimiento, pero también como funciones, posibles usos de los idiomas en el repertorio. Paul, ¿tiene pregunta? Si una región o digamos, una comunidad tiene varios idiomas para moverse y se determina, digamos, como usted está diciendo, un idioma para un área, otro idioma para otro, para una función. En el momento de hacer una traducción de la Biblia, ¿cómo, digamos, se tiene que contemplar todos los idiomas que están usando? ¿Se tiene que contemplar si se usa para religión? ¿O cómo? Sí, exactamente. Sí, y eso es, muchas veces como traductores de la Biblia no hemos pensado en el hecho de que lo que estamos haciendo es la planificación lingüística. Cuando llegamos y decimos a una comunidad, aquí está el cristianismo, ustedes que quieren ser creyentes, tal vez toda su religión ha sido en el idioma dominante o en un idioma antiguo como el latín, pero ahora vamos a usar su idioma para la religión. Entonces, esto es una nueva configuración de las normas de uso, es la planificación de estatus. Entonces, una traducción de la Biblia es la planificación de corpus que vamos a tratar, que viene de esa decisión de que para la religión cristiana o la religión evangélica vamos a usar el idioma local. Entonces, esa es la planificación de estatus. Y hemos venido haciéndolo sin pensar que eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando decisiones para la comunidad.
en cuanto al uso de sus idiomas. Y entonces hay que reconocer que de cierta manera estamos participando en lo que es la planificación lingüística tradicional, de venir desde fuera y hacer actividades, tomar decisiones al beneficio de la comunidad. Entonces, pero hay que reconocer que esto es el proceso en que estamos metiéndonos. Muy bien, la planificación del corpus. Estas actividades entonces salen de las decisiones sobre estatus. Si, como ya he mencionado, si decidimos que este idioma se usará en las escuelas, se usará para la literatura, para la lectoescritura, entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer para ser adecuado al idioma para esa función. Entonces, estas son todas las decisiones en cuanto a la forma del idioma para hacerlo más adecuado para las funciones que le sean asignadas. No se puede usar un idioma para lectoescritura si no tiene ortografía. Si alguien no ha hecho un estudio de la fonología y diseñado un alfabeto, si no hay maneras de escribir, si no existen lectores, entonces todo eso, el idioma no está adecuado para la función. Si decidimos que vamos a usar este idioma para la gobernación, ¿cómo vamos a hablar de conceptos como nación, estado, provincia, juez, corte, parlamento, delegados, leyes, reglamentos, políticas, todos estos términos de gobernación? ¿Cómo vamos a hablar de eso en el idioma local? Muchas veces no hay un vocabulario que concuerde con todos los conceptos o las entidades políticas que existen. Entonces hay que pensar cómo vamos a llamar al país. Entre los grupos mayas en Guatemala, muchos de ellos sí tenían alguna idea de que existía el país de Guatemala. Ellos sí sabían eso. Pero para ellos casi todo que no estaba de su propio pueblo era algo muy lejos, muy lejano, algo que realmente no entendieron. Entonces, ellos sí hablaron del presidente sin saber exactamente qué es, qué hace, solo que él es el mero jefe del país. Pero ellos tenían sus propias palabras para ciertas clases de oficiales. Entendían que el municipio sí tenía un alcalde, pero ellos también tenían sus propios alcaldes. Alcaldes indígenas los llamaban los españoles. Y estos alcaldes indígenas tenían funciones muy distintas a los alcaldes oficiales guatemaltecos. Entonces, cuando comenzaron a reconocer los idiomas mayas oficialmente en el país, decidieron vamos a traducir la Constitución a todos estos idiomas para que todas las comunidades indígenas puedan entender cómo es el gobierno y cómo funciona. Pues lo que encontraron que no había una palabra para país, para la nación, para el Estado, en estos idiomas. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Los quichés, donde yo vivía, ellos solo hablaban de Parmit, que era la bahía de Ermita, donde está la capital. Entonces, ellos sabían que sí había algo en Parmit, pero no sabían exactamente qué fue. Entonces, cuando hablaban o escucharon del Congreso de la República, ¿qué será eso? Que hay delegados que sirven en el Congreso. ¿Qué será? Entonces, tuvieron que inventar términos para todo esto. Resultó que
salieron las traducciones de la Constitución y no había nadie que entendía que dijera. Y con toda esta terminología nueva, no sabían de qué trataba este documento. Ahí lo que tendría que haber hecho primero sería enseñar el micrófono y Aquí está. Lo que tendría que haber hecho en esa situación es primero enseñarle los términos y después haberle dado los documentos. Bueno, eso es el problema de adquisición. Sí. Primero y después, como darle la Constitución, por así decirlo. Sí, entonces eso es el problema de la planificación de corpus. De que ahí vamos a cambiar las estructuras, las formas, vamos a innovar algunas palabras. Entonces, eso sí se puede hacer, los expertos pueden hacerlo, pueden involucrar representantes de la comunidad, pero después llegan al problema de la planificación de adquisición. ¿Cómo vamos a enseñar al público toda esta terminología nueva? ¿Cómo vamos a promulgar toda esta información nueva para que las personas realmente puedan usar? Sí. Y ahí fue un ejemplo muy interesante de este proceso, porque decidieron que los idiomas mayas vamos a usarlos para actividades en el gobierno, por lo menos promulgar la Constitución, ciertas leyes, así, en los idiomas, los 4 idiomas mayoritarios, pero resultó que nadie entendía el vocabulario, nadie realmente aceptó lo que ellos habían decidido en cuanto a la forma del idioma. Y a veces esta planificación de corpus es algo que se hace por académicos o estudiosos y muchas veces no tiene mucho que ver con la realidad de las personas en sus vidas diarias. Otro ejemplo de Guatemala, había un grupo de universitarios mayas que decidieron que vamos a escribir un libro de la gramática de nuestros idiomas, entonces otra vez los 4 idiomas más grandes. Ellos decidieron vamos a hacer gramáticas de nuestros idiomas y manuales de estilo, de cómo se debe escribir y hablar el idioma para que todos estén hablando en forma correcta. Entonces, estos eran estudiantes un poco más avanzados que ustedes en la lingüística y habían estudiado las gramáticas de otros idiomas, conocían un poco de cómo funcionan, cómo son las estructuras de los idiomas. En el idioma quiché no existe el tiempo, solo existe aspecto, es decir, se puede decir algo sucede en el futuro o que sucedió en el pasado, pero no se marca formalmente en la gramática. Más se enfoca si la actividad, la acción está completada o si todavía está en proceso. Entonces eso es el aspecto, no es tiempo, sino que es aspecto. Entonces en el quiché hay un aspecto completo y un aspecto de proceso, que ya está en proceso. Y ellos se notaron que no había nada para indicar el futuro, aunque realmente sí se puede indicar el futuro, que uno usa la forma de proceso en el verbo y usa un partículo na que indica que es cierto, que va a pasar, y eso indica el futuro. Entonces hay manera de indicar acción en el futuro. Pero ellos dijeron que, bueno, nuestro idioma no tiene futuro. El francés tiene futuro, el español tiene futuro, el inglés tiene futuro. Todos los idiomas grandes y poderosos tienen futuro. Entonces vamos a usar
X, che, como el prefijo que indica el futuro. Entonces, X es el marcador del aspecto completado, la C o la K es el marcador del aspecto incompleto, de acción incompleta. Entonces, ellos dijeron, X, che será el marcador del futuro. Ahora, no hay nadie, nunca, que dice con un verbo. Se puede decirlo, se puede pronunciarlo, es una combinación posible en el idioma, pero ese marcador, ese prefijo, no tiene ningún sentido. Entonces, pero ellos inventaron esta forma para hacer adecuada su lengua para los usos formales, para hacerlo igual a los idiomas grandes. Entonces puede ver que a veces la planificación de corpus se desvía en ciertas maneras cuando no refleja la realidad. ¿Pero se enseña en las escuelas? La XY. No sé si se ha aceptado. Ese libro se publicó y los grupos activistas estaban promoviendo el libro, pero yo nunca he visto que alguien ha usado esa forma. Nunca he escuchado que alguien dijera un verbo en el futuro así usando el tiempo inventado. Entonces, eso es una clase de planificación de corpus, no es muy exitoso, no es muy sabio hacer algo así tan drástico para cambiar la forma del idioma, pero es un ejemplo de la planificación de corpus, que vamos a hacer este idioma adecuado a las funciones que hemos asignado. Y entonces, si hay necesidad de inventar palabras, si hay necesidad de diseñar una ortografía, todo lo que es necesario para hacer el idioma, la estructura y las formas del idioma adecuados para los usos que queremos. Entonces, dentro de esto hay varios procesos que tienen nombres. Facundo, pregunta. Antes de que cambiemos lo que sigamos avanzando. Entonces, ¿es recomendable adaptar el idioma para el uso de función? O si ya no cumple esa función, ¿es preferible usar otro idioma? ¿Qué sería la conclusión? Bueno, hay que ser un poco realista en el contexto. Que hay cosas que sí, por ejemplo, nuevos términos, nueva terminología, muchas veces eso se desarrolló naturalmente de las personas, por ejemplo, en Israel, cuando estaban restaurando el uso de hebreo como el idioma de uso diario. El hebreo bíblico no tenía términos para las piezas de un carro. Entonces, los mecánicos en Israel prestaron del inglés, inventaron sus propios términos y así surgió un vocabulario adecuado para esos usos. Y había unos planificadores que querían salir con una lista de partes del carro que es oficial o estándar, y no todos los mecánicos estaban de acuerdo ni sabían qué querían decir esas palabras. Entonces, esa clase de planificación tiene una historia mixta en cuanto a su éxito, en cuanto a su aceptación. Yo tenía el ejemplo en el NADEV, en el Amazonas brasilero. Ellos contaban 1, 2, 3, 5, o sea, 5 ni siquiera era una mano completa, y después mucho. Entonces, cuando fueron alfabetizados en la escuela, los números empezaron a enseñar en portugués. Todo lo demás en el idioma de la tribu, pero para las matemáticas era en portugués. Lo mismo era con la altura, ¿te acuerdas, Facu? Que decía como que la edad era de la altura. Por lo mismo, el tema de los números, ahí esta tribu, los NADEV,
daban la edad del niño no con un número, sino con la altura. ¿Cuántos años tiene? Y así. ¿Cuántos años tiene? Y un poquito más alto. Y así. Sí. Sí, entonces estos son conceptos que vienen del concepto de años, meses. Los números son conceptos que vienen desde el extranjero. Entonces la comunidad tiene que tomar la decisión de cómo vamos a ajustar. ¿Vamos a prestar o vamos a usar nuestros propios términos? ¿Cómo vamos a manejar estos campos de conocimiento que están llegando? Entonces, esto es parte de la planificación de Corpus, es a tomar estas decisiones de cómo vamos a hablar de números, cómo vamos a hacer la matemática, cómo vamos a hablar de la altura o la edad de una persona, cosas así. Muy bien, entonces hay subdisciplinas, subactividades dentro de la planificación del corpus. Uno es el diseño de una ortografía, un sistema de escribir, de escritura, el desarrollo de un sistema de escritura. Y hay varios criterios que se debe tener en mente cuando uno hace la grafización. Generalmente los lingüistas dicen que lo más importante es el sistema fonológico del idioma. Por eso ustedes están estudiando tan fuertemente a estos métodos de identificar cuáles son los fonemas que tenemos que representar con letras, con símbolos, para poder diseñar y desarrollar un alfabeto, un sistema de escritura. Pero hay otros criterios que tal vez no olvida eso Marilyn o a los otros lingüistas. Ellos sí conocen, pero por ejemplo, basado en la ortografía del sistema de escritura, debe tomar en cuenta algunos principios de la pedagogía. Que el sistema debe ser más o menos fácil, por lo menos posible de aprender. Un sistema que tal vez es completamente correcto, marcando el tono y nasalización y todos los fenómenos fonológicos. Puede ser correcto lingüísticamente, pero muy difícil para los alumnos aprender cómo descifrar estos símbolos. Porque los símbolos están tan complicados, tan llenos de cosas chiquitas que tienen que distinguir. Entonces hay principios de pedagogía que entran, que debe ser posible aprenderlo y usarlo. Ahora, algunos idiomas tienen sistemas que son muy transparentes lingüísticamente. El español es uno. Hay muy pocas posibilidades de hacer errores en deletreo en el español. Todavía se hace, pero son muy pocos. La B chiquita, la B labial, se intercambian el uso de la H cuando realmente no está ahí, porque el H no tiene sonido. Entonces, muchas veces, y la combinación de palabras que se usa mucho, como haber, espacio, ver, se confunde con haber, H-A-B-R. Entonces, cosas así, es posible en español hacer errores así en el deletreo, pero generalmente el español tiene una ortografía que es muy transparente. Un sonido tiene más o menos un símbolo, no hay muchas combinaciones que uno tiene que, variaciones que uno tiene que aprender a distinguir. Pero hay otros idiomas, como por ejemplo el francés, en que la ortografía uno puede mirar una palabra y al escucharlo pronunciado, no se entiende cómo llegaron de esa palabra escrita a esa pronunciación. El inglés también tiene muchas palabras que tienen el mismo
una pronunciación similar, pero un deletreo completamente diferente. Entonces, eso es un sistema de ortografía que cuesta que los niños aprendan cómo hacerlo. Nosotros en las escuelas en Norteamérica pasamos los primeros tal vez 10 grados enseñando a los alumnos cómo deletrear bien, cómo escribir bien, porque el deletreo de las palabras no concuerda con los sonidos. Y entonces eso es un sistema que tiene su costo en la pedagogía. Hay una inversión en la pedagogía y aún peor un sistema como el chino, donde uno pasa casi toda la vida aprendiendo nuevos símbolos y qué quiere decir esta combinación de símbolos, cómo pronunciarlos y cosas así. Y otro aspecto del diseño de la ortografía, de este proceso de grafización, es que debe ser basado en la naturaleza de la identidad y las relaciones sociopolíticas de la comunidad. Que muchas veces realmente la ortografía representa la identidad de la comunidad. Y es una manera de que ellos pueden expresar que no somos similares a ese otro grupo, que somos distintos, que tenemos nuestra propia identidad. Y mencionamos el otro día las llamadas guerras de alfabetos aquí en las Américas, en varios países. En gran parte, esas discusiones, estas controversias sobre los alfabetos no tenían nada que ver con el análisis fonológico, no tenían nada que ver con la pedagogía, sino sobre todo tenía que ver con la identidad. Los mayas dijeron, no somos hablantes del español, nuestros idiomas no tienen ninguna relación lingüística con el español, entonces nuestras ortografías deben ser muy distintas a la ortografía del español. Y alfabetos que se habían diseñado antes para facilitar la transición entre la lectoescritura en español y los idiomas indígenas, ellos buscaban las similaridades. ¿Cómo podemos hacerlos lo más similar posible para facilitar esa transición? Pero por razones de identidad, los indígenas mayas de Guatemala, los indígenas quechuas de Perú, algunos grupos en México, tomaron las decisiones de que no queremos facilitar la transición, queremos expresar nuestra identidad haciendo nuestros alfabetos tan distintos posibles para que no se confunde con el español, que no queremos que nuestros niños aprenden el español fácilmente, no queremos que, no nos importa si pueden aprender el español fácilmente, más nos importa nuestra identidad y que sea representada por una representación de nuestro idioma, que es muy, muy distinto del idioma dominante. Entonces, eso también es un factor importante en el proceso de grafización. ¿Cómo vamos a representar no solamente a los sonidos, sino a la identidad de la comunidad? Una pregunta respecto a este orgullo, en particular a los mayas. Ellos, usted viene mencionando hace algunas clases, ellos son muy orgullosos de su vestimenta, de su idioma, de su alfabeto. ¿Cómo lo perciben el resto de los guatemaltecos, por ejemplo? Los que hablan español, ¿los suelen discriminarlos o los ven en calidad de iguales, lo respetan, lo ven como el orgullo nacional también? Quisiera decir que hay armonía, pero realmente no hay.
la historia es que ellos han sido discriminados, han sufrido opresión. Cuando yo enseñaba la morfología en la universidad, les dijimos un problemita como los que están haciendo en homología, que van a hacer en la morfología, analizar estos datos. Y sería un idioma de Asia o un idioma de Europa, los datos que tenían que analizar. Y ellos siempre hicieron el análisis más o menos, pero siempre comenzaron con un párrafo que casi siempre yo estaba cansado de leer. Después de 500 años de opresión, es bueno que podamos estudiar estos idiomas. Ellos siempre comenzaron con algo así, un enunciado así, indicando que ellos hacían estos ejercicios, estaban aprendiendo esto para expresar su rebelión, que estaban en contra de los 500 años de opresión. Entonces, no hay una historia de armonía entre las razas, entre los grupos. Ellos sienten mucho esta opresión que han sufrido, esta discriminación. Y lucharon para tener el reconocimiento del gobierno. Y cuando yo estaba ahí, yo vi un cambio drástico en cuanto a la política del gobierno, que se dieron ciertos derechos, que les reconocieron el gobierno, formó la Academia de las Lenguas Mayas, les dieron bastantes responsabilidades para el desarrollo de los idiomas, pero existe una actitud de que no podemos confiar en los mestizos, ellos no nos van a ayudar, tenemos que resistir al idioma dominante, tenemos que luchar. La lucha es una palabra clave. Ellos siempre piensan que sus derechos no están ciertos, que no deben confiar que todo va a quedar bien. Pues hay sospechos. Es mejor porque ya tienen un espacio en la sociedad y han cambiado algunas actitudes del grupo dominante también, pero siempre hay esta historia que está ahí imponiéndose en todas las relaciones, las políticas, la educación. Bueno, entonces la grafización, como pueden ver, puede ser un proceso técnico, fonológico, puede ser un proceso educativo de asuntos de pedagógica, pero también puede ser un proceso muy político que representa perspectivas de grupos que están adquiriendo poder, queriendo tener más poder, queriendo expresar algo político por medio de los alfabetos, por el sistema que van a usar. Bueno, otra parte de la planificación de corpus es la estandarización. Y esto es el desarrollo de normas de gramática, de pronunciación, de deletreo y de uso. La estandarización es un proceso que también tiene sus aspectos políticos. Porque hay algunos que dicen que cualquier tipo de estandarización es una imposición de alguien que tiene poder sobre los que no tienen poder. Si yo dijera a un alumno, a un niño, no diga aiga, diga aya, entonces eso es una imposición de yo, el poderoso maestro, sobre este pobre niño sin poder. Entonces, esta clase de esa perspectiva política e ideológica vea que toda clase de estandarización es una clase de opresión. Pero realmente la estandarización sirve para reducir la variación
y para fomentar la comunicación. Si todos hablamos y escribimos de nuestra propia manera, entonces eso pone obstáculos para la comunicación. Tengo un amigo, un colega que es suizo, y él habla el suizo alemán, el alemán suizo, la variante de alemán es otro idioma, no es alemán exactamente. De Suiza, él habla la variante de su valle, donde él creció. Y que todos los suizos van a las escuelas y aprenden el alemán estándar. Todos pueden leer y escribir, aprenden a leer y escribir en el alemán estándar. Hablan el alemán estándar cuando tienen que hacerlo, pero su idioma local es este alemán suizo de su propio lugar, de su comunidad. Entonces, casi toda la literatura está en alemán estándar. Y él siempre, cuando viene a reuniones de sí, se presenta. Yo soy un hablante de un idioma minoritario no escrito. Y porque él tiene como su idioma materno, su idioma de su corazón, un idioma minoritario que no tiene ortografía estándar, que no ha venido con una literatura que es casi completamente oral. Entonces, él encontró hace unos años que había una persona que comenzó una traducción de la Biblia al alemán suizo. Entonces, este señor está escribiendo el alemán suizo y según su propia manera, porque no hay un estándar, y está publicando esto. Y mi amigo me dijo, estoy leyéndolo y realmente me gusta mucho porque habla mi idioma. Es una traducción que habla mi idioma, pero dice, el deletreo me molesta demasiado. Deletreo una palabra así aquí y la misma palabra 2 párrafos después de otra manera. Y no hay un estándar. Me molesta tanto tener que leer estos pasajes que están tan mal deletreados. Entonces, eso es la función de la estandarización. Facilita la comunicación por eliminar o por reducir por lo menos la variación entre todas las variantes que las personas manejan. Entonces aprendemos el estándar y eso es lo que usamos para comunicarnos con personas de otros lugares que tienen otros acentos o otros dialectos, variantes, y así podemos comunicarnos usando el idioma estándar. Ya sabemos, cuando miramos una palabra, tiene una forma conocida y podemos entenderlo más rápido. Y para promover la estandarización, sacamos unos productos como libros de gramática que nos enseñan cuál es la manera correcta, estándar, de formar una oración, de escribir un párrafo, de formar una narración o una historia, cómo comienza, cómo termina, cómo estructuramos los párrafos, cosas así que son parte de la estandarización. Por eso sirven los diccionarios. Muchos piensan que un diccionario es un libro que nos da las definiciones de palabras, y así es, pero realmente su propósito es indicarnos cómo deletrear las palabras en una forma estándar. Y sabemos eso porque la mayoría de los diccionarios que podemos comprar tienen todas las palabras más comunes. Tienen las palabras que ya conocemos. Si queremos un diccionario que tiene las palabras que no conocemos, vamos a encontrar un libro así muy grande, pesado, que no se puede sacar de la biblioteca, porque tiene todas las palabras menos comunes que
casi nunca vamos a usar. Entonces, si hay una palabra rara, entonces vamos a uno de estos diccionarios grandotes. Pero si tenemos un diccionario de bolsa, vamos a abrirlo para saber cómo deletreo esa palabra. Pero ya sé qué quiere decir. Entonces, las definiciones allí casi de balde. Solo hay lo que quiero en ese diccionario es ver cómo deletreo estas palabras comunes que tal vez voy a deletrear mal. Hay otras cosas como guías de uso. Muchos periódicos, por ejemplo, tienen guías para los reporteros de esto es la manera en que usamos ciertos términos. Esto es la manera en que hacemos referencia a una persona la primera vez en inglés, por ejemplo. La primera vez que mencionamos a una persona, decimos la señorita fulana de tal. Después solo podemos usar la señorita o fulana o su apellido. Entonces hay guías de cómo hacer las referencias, que son cada periódico, cada diario tienen sus propios estilos. Pero tienen guías de uso para los reporteros, para que sea consistente, para que nadie pueda decir, bueno, me trataron despectivamente porque no usaron señorita. Ellos pueden decir así, la primera vez sí, la segunda vez no, y eso en nuestro estilo está todo aquí documentado, cosas así. Entonces, guías de uso y manuales de estilo, de cómo usamos la puntuación, cómo formamos estilos para libros, si vamos a usar cierta clase de encabezado, números de página, cómo hacemos referencia a fuentes que estamos citando. Entonces, todo esto es una clase de estandarización. Y hay guías de estilo, manuales de estilo para la lingüística, para la psicología, para otras ciencias, que cada uno tiene sus preferencias, sus estándares para cómo comunicar en una forma que es clara, que es consistente. Entonces, eso es la estandarización. Y otro aspecto es la modernización. Y es el desarrollo de algo que llamamos la intertraducibilidad. ¿Cómo podemos ayudar en la traducción o la transferencia de conceptos de un idioma al otro? Y esto es lo que estamos hablando de los términos de Carol, la terminología de otras tecnologías nuevas, de la computación, pueden decir de todo, que hay ciertas ciencias o actividades que se han desarrollado más en un idioma, pero ahora queremos hablar de ellos en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, la creación de términos técnicos, cómo vamos a hablar de conceptos y objetos de otras culturas, cuáles son los términos clave de varios campos de conocimiento. Casi cada campo de conocimiento tiene su propio, un juego de términos, de terminología. Entonces, si es un campo de conocimiento externo, ¿cómo vamos a hacerlo interno? ¿Cómo vamos a introducir? Y para la traducción de la Biblia tenemos términos claves bíblicos que se usa: fariseo, saduceo, redención, perdón, bautismo. Todos estos son términos clave bíblicos. Entonces, ¿cómo vamos a expresarlo? ¿Qué es el nombre de Dios en este idioma? ¿Cómo vamos a llamar a Dios en este idioma? Vamos a usar el nombre tradicional local, cuáles son las
implicaciones de hacerlo? ¿O vamos a inventar otro nombre? ¿O qué vamos a hacer para introducir estos términos, estos conceptos que vienen desde afuera? Entonces, eso se llama modernización, porque muchas veces tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo hablamos de la medicina occidental o la medicina moderna en una sociedad donde nunca han pensado en eso? Tienen sus propios términos para ciertos conceptos, pero todos estos conceptos nuevos de antibióticos, de virus, de cosas así, ¿cómo vamos a hablar de eso? Entonces, eso es la modernización. Y otro aspecto es la renovación, es los esfuerzos de cambiar un idioma que ya está desarrollado. A veces se llama reforma del idioma. Hay mucho, esto de los alfabetos, casi siempre han hablado de la reforma de los alfabetos. Okay. Es renovar, reforma de la ortografía, muchas veces también tiene que ver con la purificación del léxico, que hay demasiadas palabras prestadas del idioma dominante, entonces vamos a depurarlos, vamos a buscar otra manera de hablar de eso, porque está afectando demasiado a nuestro idioma. Y muchas veces las palabras inglesas, las palabras españolas, que han entrado a los idiomas locales. Los mejores para esto son los franceses, con su academia real, que no quieren que ninguna palabra inglesa sea usada en francés. Entonces, ellos están siempre luchando para purificar el idioma francés y que los franceses no digan qué vas a hacer al weekend, que fin de semana. Uno tiene que decirlo en francés, que no se hable de un hot dog, porque eso no es francés. Entonces ellos tienen una lista de palabras que no se usan. En España incluso el computador tiene sus propias formas. El micrófono. Si tal vez Luisa puede ayudarnos, no sé si está ahí. Sí. Luisa, he estado tratando de recordarme de la palabra para computadora en España. Yo sé que Ordenador. Okay. Y otras palabras que, por ejemplo, yo lo notaba cuando trabajaba en un call center, nosotros usábamos, yo trabajaba para American Express, entonces obviamente nuestros términos eran todos préstamos del inglés, pero nuestros compañeros de España tenían su propio léxico y ellos traducían al español las palabras que nosotros usábamos en inglés. Eso nos resultaba como un poco gracioso, algunos otros chocantes, pero era muy interesante ese celo por el español, el cuidado de no usar el inglés. No sé si eso es de todos lados de España. Sí. Yo he notado aquí en la tele que hay unos canales donde están hablando español, están doblados las películas, los programas, pero también tienen subtítulos en español y no concuerdan. Entonces el actor dice claro y el subtítulo dice por supuesto. Entonces estoy tratando de averiguar por qué están subtitulando en español. Yo entiendo los dos. En México. Los doblajes suelen ser en México o en no sé dónde más, pero a veces no coincide a veces con lo que está escrito, suele ser en España. Ok, entonces así puede ver que hay cosas así de, bueno, eso tal vez no para purificar el léxico, pero como hay muchos préstamos que vienen de la tecnología, de la cultura popular, entonces puede haber un movimiento o un proceso de renovación del idioma que trate de purificarlo. Y eso es algo que a veces una agencia formal lo hace,
A veces hay personas que son campeones del idioma, que tienen sus campañas personales de tratar de corregir al uso del idioma. Muy bien. Comentarios sobre eso antes de pasar a la adquisición. Por eso es como para aclarar un poco los subtítulos en las películas. Como la película lleva una secuencia fuera de tiempos, entonces los subtítulos están limitados a una cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces no tiene que reflejar correctamente lo que se está diciendo, sino que contemple ese tiempo. Entonces, si lo que el actor dijo era más corto, a veces se va a ver a que se extienda la traducción. O si lo que se dijo era muy largo, entonces se buscan formas más cortas. O cuando se traduce, digamos, algo en inglés, generalmente en español va a ser más largo. Entonces, por eso se cambia para que tenga también la misma distribución de palabras. Y otras veces es que la traducción se hace para cuando está en inglés y cuando, o sea, no es común que la traducción en español tenga subtítulos. Entonces nadie se preocupó de que a la hora de hablar fuera la forma en que se escribe, también es otra razón. Ok, sí. Sí, los problemas técnicos de doblaje. Ellos quieren que las sílabas en el idioma doblado sean iguales a los movimientos de los labios. Entonces tienen que hacer ajustes. Voy a hablarles de algo de esto un poco más tarde. Muy bien, la planificación de adquisición. Entonces, hasta ahora hemos hablado de lo que hacen los de arriba, la planificación de estatus, muchas veces el trabajo de expertos, lingüistas, pedagógicos, otros expertos en la planificación del corpus, pero donde encontramos casi siempre los problemas en la planificación lingüística es en la adquisición, la planificación de adquisición. Que esto tiene que ver con decisiones sobre cómo implementar las decisiones de estatus y corpus. Es una cosa tomar una decisión en cuanto a la política sobre el idioma. El gobierno puede pasar algo legal que dice estos son los idiomas que se usarán en las escuelas y pueden nombrar a personas para desarrollar todo lo necesario para estos usos, los libros, las cartillas, todos los materiales, pero casi siempre donde entran los problemas es ya tenemos estas cartillas, ¿cómo vamos a distribuirlas? ¿Cómo vamos a convencer a los maestros de usarlas? ¿Cómo vamos a capacitar a los maestros para usar este currículo? ¿Pueden los maestros hablar el idioma de la cartilla? ¿Cómo vamos a asegurar que hay maestros bilingües en las escuelas que realmente, aunque sean bilingües, que realmente hablan el idioma del local? Y todo eso de la implementación es donde casi siempre fracasa la planificación lingüística, en la implementación. O a veces el gobierno, el Congreso, un ministerio toman una decisión de estatus, dicen que vamos a tener esta política, pero no hay dinero en el presupuesto para hacerlo. Entonces queda nada más como un símbolo, algo simbólico, pero sin su implementación porque no hay fondos, no hay manera de hacerlo. Ni aún llega la planificación de corpus porque no han proporcionado los recursos para hacerlo. Entonces, esto es la planificación de adquisiciones. ¿Cómo vamos a hacer lo posible que las personas de la comunidad
adquieren las destrezas que necesitan para usar el idioma en la manera en que estamos promoviendo. Y algunos aspectos de la planificación de adquisición. En muchas de las comunidades minoritarias, la adquisición tiene mucho que ver con la revitalización, que esto depende en gran manera de las actividades de adquisición. Entonces, muchas veces hay programas del gobierno o políticas del gobierno, programas de educación, desarrollo de infraestructura, hay colegios, hay escuelas en que se puede implementar las decisiones, la planificación, programas de promoción, cómo vamos a promover el uso del idioma en la forma que hemos diseñado para lograr nuestras metas en cuanto a los estatus. Y cómo vamos a abordar las motivaciones económicas, sociales y religiosas en cuanto al uso del idioma. Entonces hay que buscar actividades, identificar actividades que lidian con todos estos aspectos del problema, del programa que deseamos promover. Entonces la revitalización es un proceso que muchas comunidades minoritarias quieren comenzar, quieren meterse a la revitalización de sus idiomas, pero hay muchos obstáculos en cuanto a la adquisición. Si es una comunidad donde los niños no aprenden el idioma en la casa, ¿cómo van a aprender el idioma? En las escuelas, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Todo esto de los maestros, materiales, fondos, programas formales, ¿cómo vamos a convencer a los padres de mandar sus hijos a una escuela bilingüe donde van a estar aprendiendo un idioma que no tiene prestigio, que según los padres no tiene mucho valor? Entonces, todo eso es parte de la revitalización y parte de la adquisición. Y finalmente, la planificación de prestigio. Es una parte importante de este proceso de planificación de adquisición y por eso lo mencionamos aparte, lo mencionamos como una actividad distinta a la adquisición, pero realmente es parte de este proceso de implementar las decisiones de estatus y de corpus. Y se enfoca en cambiar las actitudes de la comunidad hacia su idioma y hacia los planes para su desarrollo. Puede ser que el plan de desarrollo viene de un grupo de entusiastas sobre el idioma, algunos campeones del idioma, pero hay una gran parte de la población que no está convencida, que tal vez no quieren o no miran que hay tanto valor en restaurar o mantener su idioma ni aún desarrollarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cambios en las actitudes de la población? ¿Cómo vamos a hacer que ellos puedan ver que el idioma tiene ciertos beneficios, que hay motivos para usarlo y de convencerlos que esto sería algo bueno, que ellos deben involucrarse con este programa y estas actividades? Entonces, la planificación de prestigio incluye todas las actividades necesarias para aumentar el prestigio de un idioma desestimado, de un idioma que no tiene mucho prestigio. Y esto ha surgido como componente aparte de la adquisición, porque es tan importante. Tienen una importancia muy fuerte, muy grande en cualquier programa de revitalización o de mantenimiento de un idioma minoritario.
Preguntas sobre adquisición o prestigio. Muy bien, entonces otra vez vamos a pensar sobre por qué estamos hablando del desarrollo lingüístico a base de la comunidad en contraste con la planificación lingüística tradicional. Y en el modelo, en el Zoom, ¿por qué hemos adoptado esta perspectiva de DLDC? Y no, aunque estamos usando los métodos y los pasos de la planificación lingüística, pero no estamos promoviendo en sí la planificación lingüística. Y como ya mencionamos ayer, creo, la planificación lingüística comienza desde arriba y desde afuera los ajenos a la comunidad deciden cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Entonces, esto es un problema con la planificación lingüística, que no comienza en la comunidad, sino que comienza a altos niveles del gobierno, con una agencia ajena, que ellos toman decisiones de lo que será bueno para esta comunidad. Entonces, eso es un problema de ideología, de perspectiva, y por eso no queremos adoptar sin cambios, sin modificaciones, la planificación lingüística. Y la planificación, por estas razones, la planificación lingüística ha sido criticado fuertemente. Un autor dice que es la planificación para la desigualdad. Que está reconociendo que los dominantes, los poderosos, no pueden entender las necesidades y los deseos de una comunidad local. Y casi siempre las decisiones, las políticas favorecen a los poderosos, a los dominantes. Esto me parece a mí muy bueno, me sirve perfectamente bien. Esto es lo que tú debes hacer. Entonces, este es el problema del poder, de dominancia, de privilegio, que muchas veces los privilegiados ni son conscientes de lo que están haciendo. Es obvio a ellos lo que es lo bueno y ni consultan con la comunidad en cuanto a las decisiones. Y también ha sido criticado como la planificación para la dependencia. Es decir, si el gobierno toma las decisiones, el gobierno tiene los fondos, el gobierno proporciona los expertos, entonces la comunidad tiene que aceptar lo que les dan. Y están completamente dependientes de estos expertos, de estos fondos, de lo que viene desde afuera para lograr sus deseos. Aunque sea un programa bueno, aunque sean metas buenas para la comunidad, de todos modos, ellos no tienen una inversión adecuada en el proceso para que puedan tomar sus propias decisiones, implementar las actividades según su manera o sus deseos. Están completamente dependientes de los que tienen poder, dinero, recursos, la pericia que se necesita y todo eso. Entonces, cuando todos los recursos son externos, la comunidad no tiene la oportunidad de aumentar su propia capacidad. Entonces, lo que estamos hablando en el modelo es que el desarrollo lingüístico a base de la comunidad tiene un componente importante de involucrar a la comunidad desde el principio, de que ellos aumenten su capacidad para hacer lo que ellos quieren hacer, que ellos buscan la manera de cómo encontrar los recursos que necesitan y que no siempre van a necesitar cosas de afuera, pero que no sean completamente dependientes de estos
recursos que no son de ellos, y que ellos inviertan en el proceso lo máximo posible para que sea su programa, su desarrollo, y no un programa que viene del extranjero o de otra agencia que manda y que toma las decisiones. De financiamiento del proyecto siempre ha sido un problema, no solamente para las agencias de desarrollo, sino también para las misiones, porque venimos con nuestros deseos, venimos con los fondos que hemos recaudado de iglesias para ayudar a estas comunidades, y cuando comenzamos nuestras actividades, nuestros programas, hay un dicho: el que paga manda. Entonces, yo tengo el dinero, yo sé quién voy a emplear, yo tomo las decisiones, bueno, ya no hay suficientes fondos, entonces ya no hacemos esto. Entonces, yo tengo todo el poder en esta situación, y los miembros de la comunidad son empleados nada más. Entonces, lo que estamos proponiendo es que ellos sean los dueños de la empresa y que cada uno contribuimos lo que podemos traer nosotros, nuestra pericia, nuestros conocimientos, a veces fondos. Ellos contribuyen lo que ellos conocen de su propia cultura, de sus necesidades, de sus deseos, y que juntos manejamos este proyecto, y que las metas del proyecto sean realistas según los recursos de la comunidad y la voluntad de la comunidad de invertir en lo que ellos quieren hacer. Es muy fácil decir: sí, quiero un palacio, eso es mi deseo, un palacio. Entonces, ¿cuánto dinero quiero? No tengo dinero, pero sí quiero palacio. Entonces, bueno, vamos a pensar otra vez sobre la meta de este proyecto. A veces no vamos a hacer un palacio, a veces vamos a hacer algo más humilde, por lo menos para comenzar. De ahí vamos a ver si podemos aumentar, si podemos construir más. Entonces, eso es el proceso, que si les entregamos un palacio, dentro de poco el palacio está en desuso, está maltratado, está deteriorando, y entonces no hay beneficio en eso. Darles un palacio que no pueden mantener. Eso es el problema de todos los proyectos de desarrollo, de cómo realmente ayudar para aumentar su capacidad, no solamente cambiar la situación del momento, sino que mirar hacia el futuro de cómo van a seguir. Y eso es el componente del modo en que hablamos de sostenibilidad. De que este desarrollo tiene que ser sostenible, y el uso del idioma tiene que ser sostenible, y eso es lo que buscamos. Muy bien, creo que es el último. Sí. Entonces, no sé si hay otras preguntas o comentarios de cerca o de lejos. Hay uno aquí. Sí. Recién pensaba, antes que usted lo mencionara, el hecho de que muchas veces esto de la dependencia que vemos acá en la planificación lingüística, como usted dijo, la vemos también en las misiones, y que a veces cuando llega el misionero a la comunidad, ya la comunidad dice: bueno, ¿qué nos van a dar? O ve lo material que el misionero le puede dar, ¿no? Y está bueno cambiar la mentalidad de esa dependencia y que ellos tengan esa autogestión, por así decirlo, que tiene un poco de relación también con esto del empoderamiento, de darle herramientas para que ellos puedan hacerlo por sí mismos, porque en realidad, o sea, como no decir yo soy el que hago todo y el que lo hace todo, sino decir yo soy solamente un instrumento, un intermediario para que ellos realmente hagan lo que tengan que hacer. Y no decir soy imprescindible en este lugar como misionero, sino decir estoy de paso para cumplir un propósito de Dios en este lugar y que Dios haga lo que tenga que hacer.
a la comunidad, estoy yo o no. Entonces, eso simplemente. Facundo. Sí. Mi consulta era más teórica. Me parece que uno de los apuntes es como que habla de planificación lingüística y desarrollo lingüístico basado en la comunidad como un todo. Puede ser que fue como evolucionando hasta llegar a lo que es ahora desarrollo lingüístico, planificación basada en la comunidad. Puede ser, ¿no? Sí. Creo que empieza, si no me equivoco, con planificación del idioma, con planificación lingüística, no sé si hay uno en el medio. Puede ser. Puede ser. Bueno, en cierto sentido ese contraste que hacemos es un poco artificial. De los planificadores de los idiomas, hay algunos en gobierno, algunos en agencias de desarrollo que sí entienden los problemas que han surgido con la planificación lingüística tradicional y ellos están cambiando. Toda la disciplina de desarrollo está cambiando de su perspectiva, de que el desarrollo tiene que ser local, tiene que ser adueñado por las comunidades y no podemos imponer. Y han tenido tantos problemas, tantas experiencias malas con solo entregar ayuda. Entonces, sí, el campo de planificación lingüística ha venido evolviendo en ese sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es diciéndolo en una forma muy clara de que lo que estamos proponiendo no es el modelo antiguo de la planificación lingüística, sino este nuevo modelo que comienza con la comunidad y que no comienza con alguien afuera. Sí, me parece que la evolución se va dando a medida que empiezan a observar o a hacer foco sobre los aspectos negativos y ahí se va pasando al siguiente enfoque, mejora, pasa al siguiente. Sí. No, a mí me pasó que cuando hice la lectura sentí que todo estaba junto, o sea, desarrollo lingüístico y planificación lingüística, como que no me di cuenta de la diferencia y recién pude ver que era una puerta fantasma, pero cuando yo hice la lectura como que sentía que todo estaba junto, entonces hice más la tarea. Pero bueno, eso fue lo que a mí me confundió. Tal vez el cambio más básico, más fuerte entre DLDC y planificación lingüística es el cambio de agencia. ¿Quién lo hace? Planificación lingüística tradicional es alguna agencia afuera, ajena, que toma las decisiones, ponen los recursos, hacen el trabajo y muchas veces fracasan en implementar porque no tienen aceptación local, no han involucrado a la comunidad. Entonces nosotros, este cambio de agencia, que es la comunidad que lo hace todos los mismos pasos de planificación de estatus, planificación de corpus, pero es la comunidad que lo hace. Con ayuda, pero es la comunidad que dice, ¿para qué vamos a usar nuestro idioma? ¿Para qué lo usamos ahora? ¿Para qué queremos usarlo en el futuro? ¿Cuáles son los campos de conocimiento que vamos a transmitir en nuestro idioma? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para facilitar esa transmisión? Entonces, es la comunidad que está tomando estas decisiones y que está involucrado en el proceso de estandarización, de grafización, de todo eso. Y ellos tienen que aumentar su capacidad para hacerlo. Pero esto quiere decir que en el futuro, si hay cambios en el entorno, si hay cambios en sus deseos, ellos ya tienen la capacidad de hacerlo. No están dependientes de que el gobierno cambie su política o que les den dinero o que les mandan un experto, pero ellos mismos pueden manejar el futuro de su idioma.
Y entonces eso es lo ideal de nuestro modelo. Sabemos que casi todos los casos no van a resultar exactamente así, pero eso es la meta. Eso es lo que queremos lograr, que esto ayuda a la comunidad para aumentar su capacidad y facilitar su participación en el proceso. Que ellos son los dueños, los agentes, los que hacen su propia planificación. Pues es planificación lingüística, pero es por la comunidad y no por CIL o el gobierno, el Ministerio de Educación ni ningún otro que no es de la comunidad. Fernando. Sí, una pregunta. Digamos que, o sea, a ver si no entendí, que en algún punto, o sea, es una pregunta, ¿no? ¿Será que en algún punto el desarrollo lingüístico basado en la comunidad coincide con la planificación lingüística en que al final del proceso, pregunto por la experiencia que ustedes tienen, lo demás, ¿se ha dado que en algún punto habíamos hablado de que la planificación lingüística es pública, se conoce, viene de afuera, se impone, finalmente en las escuelas también para que se estandarice la lengua de determinada manera? Finalmente, luego del desarrollo lingüístico, se dio partiendo de la comunidad, que ellos mismos, en base a sus necesidades, decidieron de qué manera, y se pasó por todos los procesos. Se llega también al punto de que finalmente un cambio que nació con el desarrollo lingüístico de la comunidad y demás, también se hace público, se estandariza. Es decir, en eso puede ser que coincidan ambos, que finalmente también se hace público, se hace conocido, porque digamos que el desarrollo lingüístico basado en la comunidad es como que viene silencioso, viene de a poco, viene elaborándose por ellos mismos, con sus propios recursos, pero luego en algún momento eso se dice, bueno, ahora este cambio que surgió de la comunidad, el lenguaje se desarrolló de determinada manera, ahora esto se estandariza, se hace público, se pone como reglamento, ¿no? En las escuelas se enseña lo que suele. ¿Ocurre eso o no todavía? Bueno, es lo ideal, es lo deseado. Por eso decimos que la planificación lingüística tradicional viene desde afuera y desde arriba. La planificación, desarrollo lingüístico a base de la comunidad comienza desde abajo, en la comunidad misma, va para arriba y va para afuera. Entonces, muchas veces lo que sucede en una comunidad, hay otras comunidades que miran y dicen, eso es lo que queremos nosotros también. Y ya con varias experiencias así, pueden demostrar al gobierno, decir esto nos ha servido, esto es lo que nosotros queremos, y pueden afectar la política provincial, nacional, en cuanto a lo que el gobierno permite o aún facilita en cuanto a su propia política y los recursos que les den. Claro. Israel. Sí, yo quería preguntar porque yo entendía que este cambio es surgido de las clases dominantes o de la clase que, bueno, queriendo ayudar, imponía su, digamos, su cultura, ¿no? Yo pensaba que había una autorreflexión, que se habían dado cuenta que esto no debería ser así, y que había que cambiarlo. Pero ahora, por lo que estoy escuchando, parece que esto más se debe a la resistencia de los pueblos originarios a querer recibir una imposición externa. Y me parece que ese orgullo que hay por las sociedades indígenas es que ha obligado digamos, a que esta imposición no se dé más y se acepte ese cambio. ¿Es así o cómo se da? ¿Quién acepte el cambio? Las comunidades no aceptan la imposición externa. Ajá. Entonces, en base a esa
oposición, de repente los que han estado imponiendo la cultura externa han optado por aceptar ese nuevo cambio. Sí, bueno, eso es tal vez parte de la ideología que está atrás de todo esto, de que, bueno, lo que hemos notado que hay muchas comunidades minoritarias que sí ya no quieren aceptar la opresión o la imposición de una política de personas que no entienden su situación, que no son nativos. Eso fue lo que pasó en Guatemala con los alfabetos. Casi todos los alfabetos se habían diseñado por miembros del CIL, tenían aceptación del gobierno, pero el problema para las comunidades mayas es que no hay ningún maya que ha diseñado o que ha participado en este proceso. Realmente habían algunos, porque nos dieron los datos para hacer el análisis y para formar los alfabetos, pero en el libro oficial de alfabetos de los idiomas mayas, cada capítulo tenía el nombre de lingüista del CIL que diseñó el alfabeto que el gobierno ya estaba probando. Entonces, los grupos mayas dijeron, ellos no son mayas, no son nosotros. No, entonces, ¿cómo vamos a aceptar que ellos toman estas decisiones sobre nuestros idiomas? Entonces, es un asunto de orgullo, de expresar sus derechos, de expresar sus deseos, de tomar las riendas de sus propios programas de desarrollo. Entonces, no es tanto que queremos convencerlos, creer así, ellos mismos ya están en esa posición de no querer aceptar las decisiones que vienen de foráneos, que vienen de personas que no son parte de su comunidad. Y el problema que nosotros como expertos tuvimos con eso, ahora eso estaba en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y es que, bueno, ellos no son lingüistas, no entienden cómo funcionan sus idiomas. Los alfabetos que están proponiendo no son buenos técnicamente, no son fáciles de enseñar. Vamos a tener que cambiar todo el sistema educativo para enseñar estas nuevas cartillas. Entonces nosotros tuvimos todos los problemas con que ellos no pueden hacerlo bien, pero para ellos lo más importante fue la identidad. Y ¿quién es el dueño de esto? No es ningún extranjero, sino es nosotros. Aunque lo hagamos mal, son nuestras decisiones. Y entonces lo que estamos proponiendo es que nosotros que estamos de afuera, que estamos entramos para colaborar con ellos, para ayudarlos, para que lo hagan bien y que no lo hagan mal. Pero no somos los dueños, no somos los que mandan. Somos ahí para ayudar, para colaborar, para facilitar los deseos que ellos tienen, para darles perspectiva, para que tomen decisiones buenas, pero no para imponer, no para insistir, sino para ayudar. Y eso es un cambio de posición, de nuestra propia entendimiento de quiénes somos, cómo relacionamos con estas comunidades. Es una respuesta a este contexto que ha cambiado, que ya no son indígenas pasivos, recibiendo, obedeciendo, sometidos a la voluntad de los poderosos, sino que son personas que debemos respetar y ayudar en la manera en que podamos. Entonces, es por eso que solamente son dos modelos, ¿no? Usted decía el antiguo y un nuevo modelo. En la planificación lingüística era lo que usted ya mencionaba, de como los de arriba ponían las condiciones, dirigían
Pero entonces, no sé si es correcto. Y yo entiendo que ahora en este nuevo modelo de la planificación lingüística basada en la comunidad, cambia que ahora es la comunidad quien lo dirige, que toma las decisiones, pero que aún así no es algo espontáneo, o sea, también incluye que se está buscando ese cambio lingüístico, que también es abierto, que también es dirigido y también es intencionado, o sea, no es algo espontáneo, no es algo que está surgiendo, sino lo que mencionaba al final, de que ahora, bueno, los externos lo que están buscando es solamente dar esa dirección. Entonces, por lo que mencionaba Fernanda, que si en algún momento se convertía en dirigida, intencionada, más bien desde un inicio, entiendo, no sé, es la pregunta, desde un inicio ya es dirigida, intencionada, todo eso, ¿no? Aunque sea basada en la comunidad, solamente es un nuevo modelo más íntegro, que contempla más situaciones como las que la comunidad sea la que dirija, como que sea con sus recursos, solo veo como que es un modelo más amplio. Sí, sí, es abierto dentro de la comunidad, por la comunidad, es dirigido por la comunidad, es intencionado por la comunidad y no por alguien que viene de arriba o de fuera. Muy bien, un comentario más porque ya entramos a Sobre el último. Estaba pensando, ¿no? Bueno, usted perteneció así, lo tuvo en sí, ¿no? Bueno, Otra vez. en sí, usted pertenece a SIL o trabajó con SIL. Sí. Bueno, me pregunto si en SIL se está dando este cambio de paradigma. Porque recién, por ejemplo, el ejemplo de los mayas dijo después de 1970, más o menos. Pero pienso, por ejemplo, que aún en las comunidades están entregando Biblias traducidas, sin embargo no hay gente de la comunidad que la pueda leer, o hay muchos casos de gente que se sacan a los asesores de la comunidad, se hace la traducción y después se traducen las Biblias simplemente, pero no, en el proceso, creo, básicamente la comunidad no forma parte. Sí, sí, claro, sí está cambiando. Es un proceso lento. Es una organización muy grande en todo el mundo, con casi 5,000 miembros. Entonces, y hay muchos que son ancianos como yo, que entraron dentro del paradigma de que tenemos la Biblia, tenemos la tecnología, vamos a llevarlo y entregarlo. Y yo voy a dedicar 15, 20 años de mi vida para entregar la Biblia, el Nuevo Testamento a esta comunidad. Y esto es mi responsabilidad de hacerlo. Yo tengo todo que Dios nos ha dado para hacerlo. Y al fin voy a entregarlo como un regalo de la comunidad. Me van a amar, me van a honrar, van a usarlo. Pero tal vez no, pero no me importa, yo estoy fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces eso ha sido más o menos un poco de caricatura del paradigma. Lo que hemos estado haciendo ya hace 17 años más o menos, de tratar de cambiar la perspectiva de que nosotros no somos los únicos que pueden hacerlo, que no somos los dueños de estos idiomas como lingüísticas. Esto no es mi idioma, sino que es el idioma de la comunidad, de cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es lo que estamos haciendo, que la misión no es nuestra, sino que es la misión de Dios. Entonces han habido cambios drásticos. No todos los del paradigma antigua se han jubilado, se han retirado, todavía están ahí trabajando, pero nuevos ya están entrando y por medio de cursos así, de talleres de capacitación, estamos introduciendo estos conceptos. Entonces hay muchos que están ya adoptando. Me sorprende un poco, porque yo esperaba mucha resistencia, pero me alegro que
veo que están aceptando, que están usando los métodos, que el modelo ha sido muy útil y que les parece. Es algo que cuando explicamos los principios, te dicen, sí, es cierto, pero no hay mucha confusión o resistencia o oposición. Entonces, Eva puede decirles de muchos lugares donde están usando estos conceptos, no todos del CIL, muchas veces otros grupos, otras misiones, pero también en CIL hemos visto, hemos contado ya casi 90 lugares, 90 comunidades donde se han aplicado estos principios. No todos han avanzado mucho en el proceso, pero por lo menos han tenido sesiones con la comunidad en que ellos reflexionan sobre el uso de su idioma, cuáles son las posibilidades que quieren hacer. Hace poco había un congreso, tengo que llamarlo, en Nigeria, donde llegaron representantes de 300 comunidades, 300 idiomas, donde se presentaron estas ideas. Y esa fue una organización de comités de planificación lingüística de las comunidades. Y ellos decidieron, vamos a usar eso, vamos a tratar de convencer a todas las comunidades en nuestra asociación de usar esta metodología, de comenzar a formar comités, de pensar sobre el futuro de su idioma. Entonces, está recibiendo bastante aceptación y dentro del CIL también hay muchos que están. Esta semana en Tailandia tienen unas sesiones, me invitaron, pero dije que ahí tengo otro compromiso. Pero donde están hablando de cuáles serán las estrategias que usamos para comunidades urbanas, de representantes de idiomas, comunidades de habla urbanas, comunidades de migrantes, que es un tipo de trabajo que sí nunca he hecho. Nosotros siempre hemos ido a la selva o en las montañas, encontramos un pueblo y ahí vivimos. Pero ¿cómo trabajamos con grupos, con comunidades de habla urbanas o comunidades de hablantes que son migrantes? Esa es una nueva estrategia y estamos usando nuestro libro como el texto para guiar esa discusión. Entonces, sí hay cambios. No es probable si encuentras un miembro del CIL que tal vez no han escuchado de eso, porque son muchos. Pero hay un buen número ahora que sí están adoptando esta manera de pensar y de actuar. Muy bien, estamos muy tarde en salir. Gracias por su paciencia. Eva. Sí, yo creo que todos deben haber recibido un correo electrónico con las indicaciones de la actividad de mañana. Cuando entran mañana estarán en Sulawesi. Eso iba a ser también una pequeña lección sobre cómo hablar sulawesiano. El nombre del país es Sulawesi. El nombre del idioma es Fulawelala. Hay otro idioma, Gongaragaba. Okay. Entonces, esto siempre, yo soy Gongaragabi y hablo Gongaragaba. Yo soy fulawesiano, hablo Fulawelala. Esto siempre ha causado problemas, que los mismos fulawesianos no saben cómo pronunciar su idioma. Entonces, pueden practicar para mañana, para que no se avergüencen en la sesión del consejo. Entonces, cuando entran, vamos a tener las mesas arregladas para la sesión del consejo. Pasaremos la primera hora más o menos en las discusiones del consejo. Después vamos a tener un tiempo para reflexionar sobre lo que pasó, la dinámica de la discusión, cuáles son
los problemas de tomar estas clases de decisiones. Y ustedes pueden ver mirando las preguntas, que más que todo vamos a estar hablando de la planificación del estatus. Eso es el problema que enfrenta el nuevo gobierno de Honduras. Pues pregunta. Profesor, para la lectura de hoy, es algo de la UNESCO. Está en el sitio. Sí, está muy, deben poder descargarlo. Es muy grande, pero solo es un capítulo que es de la lectura. No viene la pregunta. ¿Nosotros lo leemos? ¿No hacemos de parte? No, no hay preguntas, entonces no hay necesidad de hacer uno. Creo que aparecen unas preguntas, ¿verdad? Aparecen unas preguntas Me en la recuerdo. lectura, la vuestra. Tal vez. Pero No me recuerdo si puse las preguntas o no. Si no están ahí, no tienen que ir. Ah, Profesor, Sí. Adelante. solo quiero hacer una pregunta para la reina de nosotros. ¿Quién es Gigi? No te escuché bien. ¿Qué? Ok. ¿Quién es Gigi? Ahí está. Ok, Gigi, entonces hable con Eva para que se comunique con nosotros, por favor, porque estamos sin reina. Pueden ir con Israel, es el jefe de otro grupo que están a distancia. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo en cómo van a comunicar durante la sesión mañana. Pueden usar Skype o también podemos abrir otra sesión de Zoom o usar el chat de Zoom para que su tribu se comunique para que pongas un mensaje. con el jefe. Okay. Muy bien, gracias, ya estamos. Mañana o otro día vamos a darles este tiempo.